Bueno. Ahí estoy admitiendo al resto de los compañeros. Entonces, básicamente tenemos distintos modos de producción. Esos distintos modos de producción tienen rasgos en común, pero tienen diferencias. Entonces, lo que hay que saber cuando uno analiza modos de producción es que esos modos de producción tienen rasgos en común y tienen diferencias. Lo que no hay que hacer es confundir las diferencias con los rasgos en común. Es decir, a veces existe la posibilidad de que uno se confunda y piense que lo que son diferencias son rasgos en común y lo que son rasgos en común son diferencias. Entonces hay que trabajar sobre eso, ¿no? Trabajar sobre esa comparación entre, bueno, ¿qué tienen en común el sistema de producción capitalista con los modos de producción anteriores y qué tienen en común y qué tienen de diferente el modo de producción capitalista con respecto a los sistemas de producción previos, ¿no? Y esta distinción es difícil de trazar, no es una distinción fácil, porque implica poder marcar la distinción entre lo que es genérico y lo que es específico. ¿Se acuerdan que al principio del curso nosotros trabajamos sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la definición, y decíamos que la posibilidad de definir implica poder delimitar, identificar el rasgo común que algo tiene con todo lo demás, pero a su vez también identificar en esa comparación la diferencia, ¿no? Y que en realidad toda definición tiene un carácter relativo. ¿Por qué? Porque la definición supone una relación con otros objetos que quedan excluidos de la misma, ¿no? O sea, la definición de alguna manera delimita unos objetos de otros, permite delimitar unos objetos de otros. En este caso, el sistema capitalista se diferencia del sistema de producción esclavista y del sistema de producción feudal por una serie de características, o a partir de una serie de características que tiene la producción capitalista que no tiene el resto de los sistemas. Entre ellos está la producción de mercancías, el desarrollo del dinero y el carácter universal que adopta el sistema capitalista como tal. Hay algunas otras particularidades, una de ellas es el desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas. Hace un rato un compañero hacía referencia al Fordismo. Bueno, el Fordismo es un esquema de trabajo, un modo de producción en el que se da en el marco del sistema capitalista que permite el desarrollo de la producción en serie y por lo tanto el desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, hay un sistema más que tuvo una predominancia muy fuerte a principios del siglo XX, que ¿cuál es? Vamos a ponerle en otro. ¿Socialista? ¿Cómo? ¿Socialista? Socialista, exactamente. Socialista, comunista, ¿no? Otro sistema de producción que es el socialista. ¿Dónde están concentrados los medios de producción en un... Primero, ¿quiénes trabajan en una sociedad socialista? Acá hay una distinción, bueno, vamos a ponerlo así. Porque en El realidad... socialismo se trabaja para el Estado. Sí, en El realidad... Estado. Sí, en realidad hay una distinción entre socialismo y comunismo. Voy a hacer referencia al comunismo en particular, que es la forma más pura. Podríamos decir que el socialismo es una transición entre el capitalismo y el comunismo. En el comunismo no hay clases sociales, para empezar. Pero en realidad nunca se llegó a aplicar el comunismo puro. Se llegó, lo que predominó con la Revolución Rusa en 1917 y con la Revolución Cubana en 1959 es un sistema de producción socialista, donde el Estado juega un rol fundamental y preponderante, ¿no? Lo que pasa es que el rol del Estado, o mejor dicho, la presencia del Estado no es lo que marca una diferencia entre el modo de producción socialista y el modo de producción capitalista, porque fíjense que en el capitalismo también hay Estado.
sabían eso, ¿no? O sea, en ambos, tanto en el sistema de producción comunista como en el sistema de producción capitalista, bueno, se me cerró la pantalla, la vuelvo a abrir, a ver. A ver si la encuentro. A ver. Bueno, ahí la pude volver a abrir. Ahí no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No. Bueno, ahora sí. Entonces, decía que el otro sistema, que es el comunismo, sistema de producción comunista, se supone, en realidad, como decía un compañero, como apuntaba muy bien un compañero recién, no existió nunca un sistema de producción comunista, hubo socialismo, pero no comunismo. El sistema de producción comunista se caracteriza por no tener, o no hay clases sociales. Todos producen, ¿sí? Y los medios de producción pertenecen a todos, podríamos decir. Fíjense acá, en el sistema de producción esclavista, ¿los medios de producción a quién pertenecen? Tierra, capital, si es que hay, tierra, medios de producción, vamos a poner. ¿A quién pertenecen? Al amo. Exacto. Pertenecen al amo, y el esclavo es un elemento más de producción. ¿Está bien? En el sistema de producción feudal, los medios de producción, la tierra, la trabaja el vasallo, y dijimos que está atado a ella. ¿Sí? Es decir, que podríamos decir que las tierras son usufructuadas, en principio, por el vasallo. Ahí no quiero ser demasiado estricta con plantear que le pertenece al vasallo, porque tendría que estudiar un poquito mejor las formas de propiedad. Pero en principio, esto para la clase que viene se los clarifico, pero básicamente los medios de producción, la tierra, la trabaja el vasallo. Ahora, en el modo de producción capitalista, los medios de producción, ¿a quién pertenecen? Al capitalista. Al capitalista. Exactamente. Entonces, fíjense cómo se van marcando todas estas distinciones que son muy importantes. Entonces, ¿cómo identificamos cada modo de producción con el periodo? Bueno, vamos a la tercera filmina y terminamos la clase de hoy, y la clase que iba a dar hoy la voy a dar la clase que viene. Pero básicamente lo que tenemos es que el periodo antiguo tiene un modo de producción como... ¿Qué modo? Esclavista. ¿Cómo? Esclavista. Exactamente. Modo de producción esclavista.
el periodo medieval, ¿qué tipo de modo de producción tiene? Feudal. Feudal. Y el periodo moderno y posmoderno tiene un modo de producción capitalista, predominantemente, ¿no? Vamos a hacer la siguiente salvedad, que en el principios del siglo XX, principio y mediados del siglo XX, hubo países socialistas, ¿sí? Hubo países socialistas. Entonces, ¿cómo relacionamos o cómo desarrollar los distintos modos de producción o encuadrar los distintos modos de producción a cada periodo desarrollado con Pardo? Bueno, de esta manera. Lo que no está desarrollado en Pardo es cuál es la diferencia de identidad entre los distintos modos de producción, que es lo que vimos hoy, ¿sí? Pero así es como deben trabajar y pensar la cuestión de los modos de producción en relación con los distintos periodos históricos que desarrolla Pardo. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda con respecto a esto? Obviamente que el esquema que acabo de exponer hoy, esto es importante decirlo, es un esquema muy elemental que hace una distinción entre modos de producción. La realidad es que existe toda una materia en la Facultad de Ciencias Económicas dedicada específicamente a abordar la distinción y la identidad entre los distintos modos de producir a lo largo de la historia, ¿sí? Incluso adentro del modo de producción capitalista se hacen distinciones en etapas de procesos productivos y desarrollo de las fuerzas productivas. Como decía, por ejemplo, un compañero hace un rato, dentro del modo de producción esclavista uno puede identificar distintas etapas del proceso de trabajo, como ser, por ejemplo, el Fordismo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, digo, es mucho más rico el desarrollo de lo que yo acabo de hacer. No obstante eso, para esta materia, en principio alcanza con que identifiquen algunos rasgos en común y las diferencias fundamentales entre los distintos modos de producción, como para poder empezar a pensar esta cuestión de los modos de producción, ¿no? Porque cómo se organiza una sociedad para producir es un resultado de un conjunto de procesos súper complejos. En realidad, para que surja el sistema capitalista, se requieren una serie de condiciones históricas que se empiezan a dar recién en el siglo XV. Entonces, no importa solamente distinguir los modos de producción, sino también comprender cuáles son los procesos que están operando en torno a esas transformaciones sistémicas que se van dando a lo largo de la historia, ¿sí? Bueno, vamos a parar hoy acá. Voy a tratar de subir la clase hoy, la clase es grabada. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto que trabajamos hoy o alguna otra duda en general. Fordismo es el trabajo en línea, en serie, ¿no? Exactamente. ¿Qué viene? ¿De Ford, de la fábrica de autos o la palabra? Exactamente. Básicamente se caracteriza por el trabajo en serie. Después hay otras formas sistemas de producción, por ejemplo, el Taylorismo, ¿no? El Fordismo es uno, el Taylorismo el otro. Básicamente el Fordismo es un sistema de producción en cadena que fue implementado y desarrollado por Henry Ford a principios del siglo XX, y que se caracteriza por la producción en serie, ¿no? Y otras características más, ¿sí? Pero bueno, después está, como les decía, hay otros sistemas de producción adentro del capitalismo, como ser, por ejemplo, el Taylorismo, ¿sí? Lo que pasa es que esos son, más que sistemas de producción, son métodos de producción. Métodos de producción, métodos de trabajo, por decirlo de alguna manera, pero que están encuadrados dentro del sistema capitalista, donde hay trabajo asalariado, hay medios de producción pertenecientes a
al capitalista. Digamos que el Fordismo y el Taylorismo son métodos de producción, métodos técnico-materiales de producción que se desarrollan en el interior de la empresa. Pero no es que son modos de producción propiamente dicho, ¿sí? Porque el modo de producción involucra no solamente los métodos de trabajo, sino las relaciones sociales per se, las clases sociales, la forma de relacionarse, ¿no? Como decía hace un rato, por ejemplo, en el modo de producción capitalista existe una determinada clase, un conjunto de clases sociales que no estaban presentes en el modo de producción esclavista. Entonces, en el modo de producción capitalista hay una determinada clase social que detenta los medios de producción, otra clase social que se dedica a trabajar, y ese trabajo es un trabajo asalariado, porque no es un trabajo obligatorio, en el sentido de que ninguna otra persona me obliga a trabajar, pero estoy obligado a contratar, o sea, estoy obligado a vender una mercancía, que es mi fuerza de trabajo. Y en ese marco se desarrollan distintos métodos de producción, como el Taylorismo y el Fordismo. Pero esos métodos de producción son métodos de producción que se refieren a lo técnico-material, no a las relaciones sociales como tales, que es en lo que nos centramos cuando analizamos los modos de producción, ¿no? ¿Cómo se relacionan las personas para producir? Básicamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionan las personas entre sí en una sociedad para poder llevar adelante la producción? El Taylorismo y el Fordismo son desarrollos de métodos para producir más rápido, que es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Oriana, que fue la que hizo la pregunta sobre los modos de producción y demás, yo me extendí bastante porque en realidad yo entendía que la pregunta de Oriana apuntaba a identificar en cada periodo histórico el modo de producción. Bueno, la respuesta fácil es, en el modo de producción antiguo predomina el esclavismo, en el modo de producción en el periodo antiguo predomina el modo de producción esclavista, en el periodo medieval predomina el modo de producción feudal, y en el periodo moderno y posmoderno predomina el modo de producción capitalista. Esa es la respuesta. Ahora, a continuación uno tiene que decir, bueno, ¿en qué se diferencia el modo de producción capitalista del modo de producción feudal del modo de producción esclavista? Bueno, hay diferencias importantes, vimos algunas hoy, pero no piensen que con lo que vimos hoy ya están definidas sin más esas diferencias, porque hay autores que desarrollan de manera mucho más profunda esta distinción, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Yo les decía, el que más desarrolla el concepto de capitalismo es Marx, ¿no? O sea, para poder empezar a entender qué es el sistema capitalista es preciso leerse los 7 tomos del Capital, básicamente, ¿no? Pero en esta clase hemos hecho una introducción a la cuestión, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta o duda que surja? ¿No? No, profe. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a subir este material a la clase, al Classroom. La clase que viene vamos a retomar la presentación que yo tenía para hacer. Básicamente la presentación que vamos a trabajar la clase que viene es una presentación que se centra fundamentalmente en la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, una distinción que hasta el momento no hemos trabajado. Recuerden que la clase pasada nosotros habíamos desarrollado el problema de cuáles son las características propias de la ciencia moderna, ¿no? Y habíamos identificado 2 grandes características. Una era el surgimiento del laboratorio, ¿no? El laboratorio por un lado, y la idea de que
para poder explicar los fenómenos como tales, es preciso presentar esos fenómenos estructurados como, esas explicaciones se estructuran como leyes, ¿no? Y esas leyes a su vez son expresadas a partir de una fórmula matemática. Entonces, podríamos decir que las dos grandes características, o las tres grandes características de la ciencia moderna son el uso del laboratorio, el uso de la matemática, y a su vez la estructuración de las explicaciones a partir de leyes que tienen la particularidad de ser universales, por definición. Lo que vamos a ver la clase que viene es en qué medida las ciencias sociales pueden absorber estas características, ¿no? Estas características asociadas fundamentalmente a las ciencias naturales, donde las formulaciones matemáticas, las leyes que rigen los fenómenos, y la idea de laboratorio está fuertemente desarrollada en el marco de las ciencias naturales. Lo que vamos a desarrollar la clase que viene es si las ciencias sociales pueden, de alguna manera, utilizar o no como modelo a las ciencias naturales, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Tiene que ver con el examen que viene ahora. ¿Cómo se va a desarrollar? O sea, ¿cómo sería? Bueno, ¿Sería también como un Word? el examen nos quedó para el 17, ¿no? Ujú. Para el 17. Bueno, el tema sería el siguiente. Perdón que voy a dejar de compartir pantalla, así. Básicamente, lo que yo voy a hacer el día del examen, que va a ser el 17 del 11, o sea, faltan, ¿cuánto nos faltan? Nos faltan 1, 2 clases, 2, 3 clases más. Bueno, el 17 del 11 yo voy a subir, les voy a mandar un link, básicamente. Ustedes van a recibir ese link, van a entrar en ese link y van a tener una serie de preguntas a responder. Y lo que van a hacer es en el curso de no más de 2 horas responder estas preguntas, y cuando terminan de responder van a cliquear en una parte que se llama enviar formulario y van a llegar y me va a llegar a mí ese formulario. Por las dudas, el formulario a ustedes les tiene que llegar a su mail, o sea, el examen completo, el formulario es el examen, ¿no? El examen completo, una vez que ustedes lo terminen, les va a llegar a su mail. Entonces ustedes lo que van a hacer es reenviarme ese mail a mí para asegurar de que hicieron el examen. Va a ser como una prueba de que ustedes hicieron el examen en el curso de estas 2 horas, y bueno, luego van a obtener las notas. Básicamente es eso. El examen, por supuesto que en estas condiciones es a libro abierto, o sea, ustedes en sus casas van a tener 2 horas para responder preguntas por sí o por no, por verdadero o falso, o seleccionar la respuesta correcta, y van a tener a disposición todo el material. Lo que pasa es que les recomiendo que vayan leyendo, porque como van a tener un tiempo limitado, no van a poder poner a leerse en ese momento las respuestas. Tuvieron que tener una lectura previa, ¿sí? Así que básicamente va a ser eso. El día del examen yo les envío un link y ustedes cliquean ahí en ese link y van a tener la posibilidad de responder una serie de preguntas. Una vez que las respondan, van a poner enviar formulario, les va a llegar el formulario de respondido al mail y me lo van a reenviar a mí por mail. Básicamente es eso. Bueno, profe, gracias, quedó claro. Buenísimo. Tengo otra pregunta más. Sí. ¿El examen va a ser en la hora de las clases que tenemos siempre? Sí. ¿O todavía no? Sí, va a ser en la hora Bueno. de las clases que tenemos siempre. ¿Por qué? Por un tema organizativo, porque si hay compañeros o compañeras que trabajan, yo no voy a poner un examen a las 3 de la tarde, porque por ahí en ese momento ese compañero o compañera tiene que trabajar, y justamente por eso se anotó en el horario de las 7. Así que lo que vamos a hacer es ser lo más organizados posibles y respetar el horario de clase, ¿sí? Precisamente por esto que les digo, porque ustedes me imagino que se anotaron de 7 a 9 por algo, porque hay compañeros que trabajan, o incluso, aunque no trabajen, hay estudiantes que están cursando otras materias. Entonces, si yo pongo el examen en un horario diferente al que está estipulado, tal vez se pierde en otra clase, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mantener el horario de clase, que va a ser de 7 a 9.
Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces ahora voy a subir al Classroom la presentación de hoy que les va a ayudar para responder las preguntas relativas a la guía de preguntas número 1, que es la de Pardo. Y bueno, nos vemos la clase que viene para seguir avanzando con los temas que les comenté. Dale, profe, gracias. Bueno, les mando un beso y nos vemos el viernes. Gracias, profe, que tenga buen día. Buen día a todos, un beso. Gracias, profe. Un beso, chau, chau. Buen día, gracias. Buen día, un beso.